Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Dos Carteras, la inversión fundamental en la era de la IA. El día de hoy vamos a ver qué pasaría si pudieses invertir sin tener que agarrar la economía el próximo año. Hoy hablamos de la estrategia de inversión de Harry Brown, conocida como la cartera indestructible y que se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales que desarrollaremos en lo largo de este capítulo. Muy bien, pues vamos a por ello. Vamos a ver si es posible conseguir buenas rentabilidades sin estar expuestos a grandes bajadas. Harry Brown nos divide el escenario económico en dos líneas, crecimiento y decrecimiento, y luego en otra línea puede haber inflación o deflación. Entonces, lo que hacen, ¿no? Vemos que hay escenarios que son más positivos que otros, y lo que hace es buscar activos que siempre funcione bien en cada uno de esos escenarios y poner el 25% del capital en cada uno de esos cuatro escenarios. Vale, vamos a por el primero. ¿Qué ocurre cuando hay crecimiento? Pues cuando hay el crecimiento hay más dinero, hay poco desempleo y hay más consumo. Por lo tanto, las empresas van bien. Los beneficios de las empresas se disparan y las acciones pues funcionan, que es el escenario habitual y deseable. El que nos gusta a nosotros al menos, El porque que más nos gusta, efectivamente. ¿Qué pasa cuando tenemos deflación? Pues bueno, la deflación al final es que eso es que hay una escasez de dinero. Pues entonces eh, lo que funciona bien son los bonos a largo plazo. Es importante este matiz. ¿Por qué los bonos a largo plazo? Porque lo que va a intentar pues el Banco Central y la política en general es meter estímulos y reducir tipos de interés. Como ya hemos visto en otros capítulos, cuando reducimos rápido los tipos de interés, lo que ocurre es que los bonos a largo plazo se disparan. ¿Por qué? Porque si hoy te está dando, imaginemos, el bono a 10 años un 5% y de repente empiezan a dar el 2%, la gente que tenía el del 5% ahora va a valer más, porque los nuevos te dan un 2. Por lo tanto, los bonos a largo plazo son buenos en épocas de deflación. ¿Qué pasa en el tercer escenario? Todo lo contrario. Ahora tenemos una inflación fuerte, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el año 2022. Pues al final la inflación fuerte no es otra cosa que el dinero perdiendo capacidad de poder adquisitivo, cuando las divisas en general funcionan mal. Entonces, ¿cuál es la divisa que funciona bien y la que no se lleva el miedo con todas las demás? Pues el oro, que es la única que no se puede imprimir. Entonces, el oro se dispara y te defiende cuando hay inflación. Y el último escenario es cuando hay una recesión, ¿no? Veíamos que cuando había crecimiento las acciones van bien. Cuando hay recesión, ¿qué es lo que va bien? Pues cuando todo el mundo está en pánico y no hay dinero, pues lo que te se salva es el dinero, la liquidez, que como ya vimos, para una cartera de cierto tamaño no tiene que ser dinero en el banco, puede ser un fondo monetario. O sea, liquidez le podemos llamar también a la renta fija a muy corto plazo que no se ve impactada por los tipos de interés, ¿vale? Lo digo por no pensar en tener liquidez, ¿no? El dinero en el colchón. Entonces, bueno, los escenarios de recesión es lo que funciona. Entonces llegamos a esta brújula en la que si tú tienes 25% de acciones, 25% de bonos, 25% de oro y 25% en efectivo, sea cual sea el escenario económico, vas a tener una parte de la cartera que te tire bien. Por lo tanto, si tienes una bajada muy fuerte en bolsa, que eso te puede pasar, un 40% en un año que haya una crisis bestial, pues bueno, ese 40% solo te aplica al 25% de tu patrimonio, que ya es poco, ya es dividirlo entre cuatro, ya es un 10%, pero es que además vas a tener otras partes de la cartera que te están yendo bien. Entonces, pues consigues un poco esa cuadratura del círculo, ¿no? Tener acciones en cartera, que es lo que te da ese crecimiento a largo plazo, pero al mismo tiempo una estabilidad patrimonial, en la que no te lleves grandes sustos y que cuando te haga falta capital no lo tengas. Entonces es una estrategia que yo creo que es sencillo de seguir, la puede tener todo el mundo, para los más miedosos es llevadera, y no sé tú, Rafael, lo ¿qué que pasa es opinión que aquí, tienes de aquí, ella? aquí hay un mix, ¿no? Porque, por ejemplo, si en algún momento necesitas tener liquidez o lo que fuera, pues sabes que si inviertes en bonos, eso es a muy largo plazo, entonces no vas a contar con ello en cualquier momento, ¿no?
En el caso del oro y de las acciones, pues no es un problema. Pero además, que te he comentado yo en algún momento, Ujú, pues el inconveniente que yo le veo es que para alguien que esté empezando o que esté dando sus primeros pasos, pues realmente no es rentable tener o sea, sí tiene que tener diversificación, pero ¿cuánto vas a invertir? ¿Cuánto dinero vas a meter? Si es representativo, si me entiendes, no vas a sentir tanto ese posible cambio, ¿no? Yo siento que esto es para proteger ya, pues, ujú. carteras que son mucho más sólidas, ¿no? Bueno, una parte, claro, lógicamente, si estás invirtiendo con 10.000 euros y tienes pérdidas grandes, lo puedes ahorrar en un año más, ¿no? El que tiene 1.000.000 de euros, pues ojo si lo pierdes porque no es tan recuperable. Pero yo creo que también es bueno para los principiantes porque te quita el miedo a que entres en bolsa, haya una bajada fuerte, te vayas y te quedes permanentemente en liquidez, que al final no invertir no es no invertir, es tomar la decisión de tener el 100% en liquidez. Y ya vemos que hay tres escenarios económicos en el que te va mal. Entonces, alguien que no quiera volatilidad, lógicamente los bonos muchos son de 100.000 euros y es una cantidad grande, pero puedes tener un fondo de un gestor que tenga bonos, ¿no? Yo que sé, el Bestinver de turno de renta fija a largo plazo. El efectivo es lo más fácil, puedes tener un monetario o si tienes una cantidad muy pequeña directamente efectivo. Las acciones lo mismo, oye, es que yo todavía no sé invertir, no sé comprar acciones. Te puedes ir tanto a un índice, ¿no? Al SP 500, al que quieras, al MSCI World, o irte con un gestor activo que sea bueno, que en España tenemos varios, y el oro lo puede replicar con un ETF. Los hay de réplica física y no física, pero también desde cantidades de dinero muy pequeñas. Entonces al final necesitas cuatro activos y vemos que mediante ETFs y fondos puedes conseguirlos todos en cantidades múltiplos de, vamos, del euro prácticamente. Ya, Por lo que yo creo que es una buena forma de empezar a invertir. Tú igual luego no es para ti y luego te das cuenta de que ves la revalorización de las acciones, ves las caídas de las acciones y no te asustan y no tiene por qué ser tu cartera. Pero para alguien miedoso, digamos, es una forma de entrar con los riesgos muy limitados y a partir de ahí hacerse su traje a medida de la inversión, ¿no? Que al final cada uno tenemos nuestra filosofía propia. ya. Yo creo que es muy robusta esta forma de invertir. Sí, no, es así, simplemente pues que yo le doy ese matiz que, claro, puedes entrar, pero por medio de otra estrategia a comprar todo este tipo de cosas, ¿no? Y otra cosa muy importante en todas estas estrategias que hemos ido analizando en diferentes capítulos es que todas tienen, o la mayoría de ellas tienen diversificación, ¿no? Algo que sí nos dejan claro grandes inversores es que hay que diversificar en lo que hacemos, ¿no? Bueno, esto es la diversificación máxima para cualquier escenario económico, efectivamente, ¿no? Pues Peter Lynch, que digamos era todo acciones, y también veíamos, o sea, esto al final te lo puedes llevar a tu estrategia, es una de las cosas que yo creo que muchos podemos estar aprendiendo ahora. Cuando hay inflación, podemos pensar que las acciones no es el activo genérico que va bien en general, y puede que te pase con los índices, pero si llevas una petrolera o llevas una empresa energética, ese estado de inflación, pues ya y son acciones, no es oro, pero también puedes protegerte, ¿no? Mediante cierto tipo de acciones de eso. También hay mineras de oro, vamos, es un activo complejo y yo ni lo tocaría, ¿no? Pero quieres tener exposición al oro, pues también mediante acciones puedes tener tu forma. Yo es una, como filosofía me gusta, como mi cartera no es así, pero como filosofía de tener una parte de la cartera muy robusta y una que te dé alto rendimiento, pues me parece que está muy bien. Es así, es así. Ujú, Siempre pues hay que escuchar, hay que ver y hay que hacer un poco un mix, ¿no? De lo que vamos ujú. creyendo y hacerse uno de su propia estrategia, por más de que coger lo bueno de cada uno. Eso Yo es. siento que ahí es donde radica y sentirnos cómodos con lo que estamos haciendo, esa es la otra. O sea, cada quien tiene que ver cuál es la tolerancia que tiene a la pérdida, porque tolerancia a ganancia, eso ya no importa. Pero venga, que a la pérdida Sí. sí duele un poco, ¿no? Y además que pues cuando uno está empezando en este mundo, pues esa curva psicológica que muestran mucho, Ujú. que cuando ya la cosa termina de caer es cuando el novato suele salir, entonces bueno, termina siempre saliendo Claro. pues perjudicado. Aquí pues hay inversiones donde hay que tener mucho estómago. Y antes de irnos quisiera también añadir otra cosa Ujú, más, que pues en el caso de este año, pues también pues el oro, mucha gente creo que esto ya lo hablamos en otro capítulo, ¿no? Que ujú. mucha gente se refugió en oro, pero que fue tan masivo que ya
no Que llegó llegó a a ser tener una una protección pinchadita total. igualmente, sí. Exactamente. De que igual si te asegura, si te blinda, si, porque entraste estando abajo, porque tienes tu 25% invertido estando Ujú, abajo, pero si lo haces tarde igual no va a servir de nada. ujú. Eso, hombre, esta cartera está pensada en tener al 25% de la cartera en todo momento, ¿no? Haciendo un rebalanceo anual o lo que sea. Pero sí, bueno, cuando el oro baje, bajará, pero tendrás otra parte de la cartera que te tire. Es un poco la idea, no, no es voy a buscar el oro cuando va a venir la inflación, no, esta cartera te dice voy a tener todo en todo momento. Pero fíjate que incluso cuando se trabaja, ya no sacándolo un poco, pero siempre buscamos eso y me parece increíble el tema de la diversificación, porque cuando vamos incluso a un mercado únicamente de acciones, pues vemos que tengo acciones de salud, de consumo masivo, de petroleras, de N cantidad de cosas, de manera de buscar un poco ese equilibrio, ¿no? No todo lo que tú tengas siempre va a estar arriba, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en el fondo siempre hay que buscar un poco esa parte defensiva, siento yo. Claro, sí, hay que buscar un poco el equilibrio. O sea, lo ideal es concentrar en una y acertar. Así es como todo va bien. Pero eso es directamente es imposible, ¿no? No podemos saber qué es lo que más va a subir en un espacio de tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es estar expuestos a lo que más cómodo nos haga sentir a cada uno. Lógicamente, a medida que vas invirtiendo, esas tolerancias van cambiando. Una cosa muy importante, lo decimos siempre, es saber lo que estás haciendo. Cuando tú compras una acción y baja y sabes lo que has comprado y los riesgos que eso tenía, está en la cuenta. Hemos hablado hace poco de RLI. Pues hombre, puede venir tres huracanes seguidos el año que viene y tener una bajada muy potente. Pero es que eso ya está en la cuenta que tú has echado antes de comprar la acción, que cada década o cada 2 décadas vas a tener tres o cuatro episodios de esto. Entonces, si tú empiezas con una estrategia como esta, también vas a empezar a conocer las opciones. Igual descubres que te sientes más cómodo con esa parte más grande o del revés. Es prefiero quitar las acciones del todo y me quito la volatilidad del todo. Al final es encontrar el traje a medida para cada uno. Es así, pues dicho esto, y con el ánimo de seguir animándolos a entrar pues en este mundo y dejando claro que no damos consejos de inversión, sino simplemente los animamos a crecer económicamente, nos despedimos por el día de hoy. Esperamos siempre que nos acompañen, además que se suscriban, que le den a la campanita y que comenten para saber que nos acompañan y pues cualquier duda que vaya saliendo o surgiendo la van dejando posteada en los comentarios. Ujú. Hasta pronto.